Bueno, muchísimas gracias, Hernán, Vid, Daniela, Magui, por la invitación. Hablar de diseño de iluminación es un poco largo, sobre todo el tema de fachadas, porque tendríamos que hablar de diseño, materialidad, arquitectura, contaminación lumínica, tecnología, luminotecnia, muchísimos aspectos. Entonces, lo que he decidido es, a través de una serie de proyectos que hemos generado en el estudio, están ordenados cronológicamente, intentar explicar un poco las vicisitudes de cada proyecto, aquellos detalles, ¿no?, que marcan la diferencia y un poco qué cosas son o importantes para nosotros o que determinan un poco la imagen nocturna de los edificios que trabajamos, ¿no? No sé por qué no se ve. A ver. Ah, sí. Bueno, este es un edificio que se construyó para la exposición del agua en Zaragoza en el 2008, hace mucho tiempo. Es un edificio, como podéis ver, que tiene… Esto es puntero, supongo, ¿sí? Tiene como una forma de gota de agua en planta y era un edificio con un programa pues bastante curioso porque digamos que toda… Aquí está. Esta parte baja del edificio contenía, una exposición interactiva sobre el agua y la parte superior una escultura. Lo que quiero decir es que es un edificio que básicamente estaba vacío por dentro y tenía unas pasarelas que te llevaban a la parte alta y podías un poco ver todo lo que pasaba en la parte central, ¿no? Esta exposición es algo que en aquel momento, en el 2008, yo pensé que era otra excusa de los políticos, ¿no?, de la época del boom de España para desperdiciar el dinero, pero finalmente fue una exposición bastante interesante, tener en cuenta que se hicieron intervenciones sobre el río Ebro, se habló de ahorro de agua, hubo proyectos súper interesantes de Alda y Llover, por ejemplo, otros muy interesantes. Y yo creo que esta fue pues una torre bastante icónica en su tiempo. Actualmente creo que la ha comprado un banco para hacer sus oficinas, ¿no? Y bueno, la idea era muy sencilla. Al final teníamos una iluminación interior, que es esta de aquí, que es una iluminación que garantizaba un poco la uniformidad y la seguridad para las pasarelas. Y luego, aprovechando la propia arquitectura del edificio, tenía unos parteluces horizontales que eran de un material como una malla microperforada, ¿sí? Y usábamos esta malla como pantalla, ¿no?, con unas luminarias asimétricas que venían aquí en la base del otro parteluz. Y bueno, esto es un fotomontaje que hicimos en el estudio y tomamos la decisión también de incluir el tema del color, ¿vale? El color no en un sentido de poder hacer cambios drásticos, sino de poder transmitir esos colores del agua, ya que estamos en la exposición del agua. ¿Qué pasa? Que en aquel momento pues estamos hablando que la tecnología LED estaba empezando para edificios arquitecturales. Era carísimo hacerlo con luminarias de LED y más para un edificio que era efímero. Entonces, lo que usamos fue filtros de teatro, ¿sí? Estas micas, seguro que conocéis que se usan para el teatro, pues todo esto son luminarias fluorescentes con micas de teatro. ¿Qué pasa con las micas de teatro? Que cada una tiene una transmitancia de luz diferente, con lo cual los tonos, digamos, más oscuros igual tienen una transmitancia solo del 5% de la luz, los tonos más claros de un 40%, un 30% de la luz, con lo cual usamos un sistema de control muy primitivo, porque todo esto está hecho con fluorescencia y micas, ¿no?, para poder no generar una fachada dinámica, porque no era la idea de que hubieran cambios, pero sí poder regular la intensidad de las luminarias para conseguir una uniformidad en el color, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el resultado, un poquito más a detalle, sin generar contaminación lumínica, porque al final estamos tirando luz hacia las superficies, no hacia el cielo nocturno, y aunque parezca que tiene mucha luz, los niveles eran bastante controlados, ¿no? Paso a un proyecto diferente, otra escala, pero con un concepto común que es el agua, ¿no? Este es un edificio, ahora nos movemos a Barcelona, unos años más tarde. Este creo que estaba aquí en el anterior, del 2010, correcto. Y bueno, aquí sí ya lo podemos hacer con LED, gracias a Dios, ya nos dio el presupuesto.
Y es un edificio muy interesante porque en el interior hay un showroom de baños de la Casa Roca y era de esos conceptos de los experience centers, ¿no? Que empezaban en esa época con exposiciones y con diferentes eventos, ¿no? Y esta fachada es muy interesante porque al final la arquitectura lo que diseñó es una fachada que la materialidad son vidrios, ¿sí? Vidrios pegados uno a otro puestos de canto, ¿vale? O sea, son vidrios que tienen 10 centímetros de ancho y tienen 1 centímetro, medio centímetro, 1 centímetro de grosor y pegados uno al otro, al lado del otro, generan la fachada. O sea, estamos hablando de son miles y miles de vidrios pegados uno al lado del otro. Por un tema de costo, obviamente estos vidrios no pueden ser de gran calidad y eso en este caso nos jugó a favor porque estos vidrios durante el día son completamente transparentes, como podéis ver en esta imagen, tú ves a través, ¿no? Pero nos dimos cuenta que al ponerle luz en el canto del vidrio, las propias impurezas del vidrio, por no ser de alta calidad, generaban este tono como verdoso o azuloso, ¿no? Entonces, bueno, pues esta inconveniente en un principio de la calidad del vidrio, pues en este caso nos vino muy a favor, ¿sí? Y esta sí era dinámica. Tengo un vídeo, es un poco cutre porque es del celular de la época, porque es de las pruebas de luz. Pero bueno, si le ponéis imaginación, podéis ver un poco la idea del movimiento, ¿no? Estas son unas pruebas que hicimos, va como muy rápido, no es la idea es hacer un movimiento muy lento de agua, ¿sí? Pero para que veáis que es como una fachada dinámica. Toda la iluminación está integrada en la propia arquitectura, que es una de las cosas que nosotros pues, siempre intentamos, ¿sí? Y para que de día no veas nada, ¿no? Y para que de noche el edificio parezca bastante mágico. Si conocéis Barcelona, está muy cerquita de la Diagonal, del Corte Inglés de la Diagonal, que es muy famoso ahí, a una cuadra. Y yo la última vez que lo vi fue antes de pandemia y la verdad se mantiene bastante bien, ¿sí? Por último, voy a hablar de un proyecto que, bueno, pues le tengo mucho cariño, la verdad. Este sí es aquí en México, ya estamos en el 2019, y es la Torre Manacar del arquitecto que desafortunadamente falleció, Teodoro González de León, con el que tuve la suerte de participar en otros proyectos y en este, y desarrollar el concepto lumínico con él, pues sabiendo sus inquietudes, ¿no? Y cómo afrontar el diseño de la iluminación de esta torre, ¿no? Al final es un edificio que está entre las avenidas, dos de las avenidas más importantes de la ciudad, que es Insurgentes y Mixcoac. Como veis, es un edificio con una geometría muy particular, podríamos decir, muy pesado en todos los sentidos, ¿no? Porque es un edificio que pesaba mucho, pero a la vez también tiene como muchísima presencia de día. Pensar que tiene 11 niveles, por ejemplo, de estacionamiento hacia abajo, o sea, es una obra bastante grande. Y, bueno, nuestra idea era cómo iluminar este edificio por la noche y romper un poco esa masividad, ¿no? O sea, lo que no queríamos es que se convirtiera en un icono, ¿no? Como una torre iluminada que fuera como una referencia en la ciudad, sino al revés, que se comunicara con el entorno de alguna manera, ¿no? Esto lo planteamos, bueno, esta está girada, pero lo podemos ver, bueno, también está girada esta. Pero bueno, aquí se puede ver, colocando unas luminarias muy pequeñas, ¿sí? Que vienen en los parteluces y que de un parteluz ilumina hacia el otro, ¿vale? Generando un efecto como muy sutil de iluminación, optimizando también para usar el mínimo de luminarias posibles, ¿sí? Y bueno, y así se lo presentamos al arquitecto Teodoro con ese concepto. Me acuerdo perfectamente que él dijo, sobre todo que no se vean las luminarias, ¿no? O sea, a él le preocupaba que los elementos pues fueran pequeños, ¿sí? Esta es una imagen con todo iluminado a la vez al 100%, cosa que normalmente no pasa porque la luz siempre está en movimiento, pero fue una imagen que costó muchísimo conseguir porque fijaros que la iluminación, bueno, tiene ciertas sombras, que es algo que está buscado, pero se ve la iluminación sobre los parteluces. Esto es algo que al principio no pasaba, porque el brillo de la luminaria
ganaba la iluminación de los parteluces, ¿no? Aquí haciendo un poco referencia a lo que comentaba Bill al inicio de los errores, ¿no? Pues este edificio hicimos las primeras pruebas de luz y parecía un arbolito de Navidad, ¿sí? En vez de una fachada, porque lo que veías eran los puntitos de los brillos, lo cual fue una decepción para todos. El cliente, bueno, quería ya no hacer el proyecto porque decía que no quería un arbolito de Navidad. Nosotros también pues, estábamos muy preocupados y aquí, gracias a Juan Pablo Ruiz, que está aquí presente, y la gente de arquitectura y nosotros que le pusimos como mucho tesón a esto, conseguimos rediseñar la lámpara para que el brillo de la luminaria fuera el mínimo posible, ¿no? Entonces, ya no vieras el brillo de la luminaria, sino vieras la luz sobre las superficies, que es como nos gusta trabajarlo. Para eso tuvimos que rediseñar la luminaria, una luminaria que se fabrica en Italia, tuvimos que utilizar unos materiales como unos neoprenos que lo que hacen es que matan un poco el brillo de la lámpara sobre la luminaria y al final conseguimos un poco el objetivo de minimizar al máximo esos puntos, ¿no? Se tuvo en cuenta temas de mantenimiento, por ejemplo, o sea, si alguna de estas luminarias falla, se puede, igual que se sustituyen los parteluces, se puede sustituir la luminaria. Todo el cableado viene por la parte interior de los parteluces, ¿no? Y bueno, y también es otra vez, ¿no? Una fachada que no genera contaminación lumínica porque al final lo que estamos tirando es luz sobre superficies. Tiene un consumo energético muy controlado porque estamos hablando de 3 vatios máximo por luminaria y pensar, repito, que nunca están encendidas a la vez, ¿no? Siempre tiene como esta sensación de viento. Aquí podéis ver un poco que sí se ven un poquito los brillitos de la lámpara, ¿sí? Y bueno, por último, tengo un vídeo donde podéis ver un poco la fachada en movimiento, ¿sí? Esto se hizo gracias también a la colaboración de Let's Control, que es una empresa que nos hizo la programación. Nosotros diseñamos los contenidos y ellos, pues en este caso, programaron toda la fachada punto a punto, ¿no? Cosa que es una locura en tiempo. Hoy en día lo haríamos con otros sistemas, pero en aquel momento pues es la tecnología que teníamos, ¿no? Como podéis ver, un poco el edificio pues se va diluyendo en la ciudad. Y bueno, solo hacer una última reflexión, ¿no? Estamos un poco en la era de la tecnología, tenemos muchísimos LEDs, tenemos muchísimos sistemas de control. He visto hoy algunas presentaciones de algunos edificios impresionantes con muchísima luz, ¿no? Pero bueno, yo no sé si es porque estudié muchos años diseño y me inculcaron esa idea de la austeridad, ¿no? En el diseño. Sí que hay que pensar no solo en la tecnología, sino también en los contenidos, ¿no? Podemos hacer fachadas LED, es fantástico, pero siempre pensar en qué queremos que expresen esas fachadas. No dejemos de lado los contenidos, ¿no? Hay muchísimos edificios que tienen una tecnología impresionante, que se han gastado millones de dólares, hacen luces de color, pero no explican nada sobre la arquitectura, sobre el proyecto, sobre la ciudad, sobre el contexto, ¿no? Entonces, hacer hincapié en eso, ¿no? Si hacéis un diseño de iluminación de fachadas, tomarse el tiempo para desarrollar un buen concepto lumínico en términos de contenidos, ¿no? Y yo creo que ya. Súper puntual. Muchas gracias. Gracias. Ha sobrado un minutito. Si hay una pregunta. Ahora te alcanzan el micrófono. Preséntate, por favor. Espera. Te alcanzan el micrófono. Un poco flojito, pero ahora sí. Sí, muchas gracias por la presentación. El tema bueno, mi nombre es Ulises Tadeo de Icafluor. Me llamó mucho la atención el proyecto de la Torre Manacar. Vivo por esa zona, vi todo el proceso. Una de las cosas que me causa un poquito de duda es el tema del reto en la degradación de la luminosidad. Es decir, comentaste que
cuando alguna de las lámparas se funde y es fácil la sustitución. Pero ¿qué pasa cuando con el paso del tiempo esa luz o esa lámpara emite un tipo de color de iluminación diferente? ¿Sí se nota o es algo que ustedes previeron? Dices que con el tiempo cambie el color de la luz. Si es ¿Sí? que al sustituirlo y, por ejemplo, las otras se mantienen, ¿existe ese cambio de tonalidad en la iluminación? Bueno, puede existir, pero en este caso, pensar que estas luminarias están garantizadas, ¿no? Que duran 100.000 horas, ¿no? Pongamos la mitad, 50.000 horas, ¿sí? Pensar que nunca están prendidas a la máxima intensidad, ¿sí? O sea, porque se van apagando y se van prendiendo. Entonces, la vida útil se alarga muchísimo, ¿no? Lo que suele pasar en estos casos es que lo que suelen fallar son los drivers, ¿sí? Las fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación que están en la parte interna, pero las luminarias es muy raro que fallen. Y si hacéis el cálculo de 50.000 horas a una fachada con el encendido que tiene este tipo de fachada, estamos hablando de 30, 40 años, si en un principio es posible que se cambie la fachada antes de que se cambien las lámparas. Siempre pueden pasar cosas, ¿no? Pero van a ser excepciones, ¿no? Tengo dos comentarios de la red. Torre Manacar, simplemente grandiosa, al sur de Ciudad de México, de Salvador Escobar. Y María Celeste Forti, excelente proyecto, felicitaciones. Yo tengo una pregunta. Obviamente he trabajado con iluminadores en otros proyectos y ¿qué tan diferente o qué tan desafiante es cuando la fachada es toda de vidrio a cuando es opaca? Porque con esto de la sostenibilidad hay ahí una especie de tensión entre el área vidriada y no vidriada. Y la iluminación de la fachada puede afectar al uso interior. Cuando es un edificio de oficinas como es la Torre Manacar, en el horario que está encendida la iluminación no hay nadie adentro, pero cuando es vivienda se complica. ¿Tienes algún comentario de esto? Sí, bueno, nosotros hemos hecho proyectos similares, por ejemplo, en hotelería, ¿no? Que ahí sí había una preocupación máxima por el owner, ¿no? O sea, por la cadena del hotel, de que a la gente no le despierte la luz, ¿no? Entonces, ahí hay que ser, o sea, la clave está en el detalle, ¿no? De encontrar la óptica perfecta, la superficie perfecta para iluminar partes del edificio sin generar lo que se llama intrusión lumínica, que es la iluminación hacia adentro. Intrusión lumínica, sí, ese concepto. Eso es un hándicap en muchos proyectos. Yo lo que también pienso es que estas fachadas que son todas de vidrio, no solemos iluminarlas desde fuera, porque al final es el inner, o sea, la propia luz interior te va a generar la luz de fachada, ¿no? Tirar luz sobre un vidrio transparente solo se va a ver si el vidrio está sucio, digamos, de alguna manera. Y la última pregunta, no sé si hay alguna más del público, pero yo tengo una última y te llevo un poco al tema de digitalización. ¿Qué tanto influye la digitalización en la iluminación de las fachadas? Bueno, influye muchísimo, muchísimo, porque esta fachada Manacar, como comentaba, en su momento se hizo con es una tecnología de MX, pero la programación se hacía con un sistema que se llama Matrix, no me voy a enrollar, pero es un poco punto a punto. Entonces vas programando. Ahora hay sistemas digitales que lo que te permiten es grabar un vídeo y directamente pasarlo a la fachada. O sea, la digitalización está aplicada 100% a la gestión. A la gestión. Ya. Sí. Pero a la fabricación o al diseño. Bueno, hay una tendencia a ciertos materiales, ¿no? Igual conocéis algunos concretos que tienen luz. Sí hay cierta, digamos, tendencia a una tecnología sobre los propios materiales. Vale. No usar luminarias. Yo me imagino que en unos años las paredes tendrán luz, los parteluces, no será necesario tener una luminaria que ilumine, pero bueno, de momento es un poco incipiente toda esta corriente. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Bill. Gracias.